Bien chicos, vamos a esta siguiente parte, ¿no es cierto?, en la cual les había dicho que vamos a realizar un ejercicio de animación en Photoshop. De hecho, Photoshop yo considero que es una de las herramientas más poderosas para realizar animación cuadro a cuadro, ¿no es cierto? Básicamente se lo utiliza para animación, pero tiene una línea de tiempo muy buena. Yo les voy a enseñar con las opciones, con las herramientas que ya vienen en el programa, pero sin embargo, ustedes si es que les interesa este tipo de animación, luego ustedes pueden incorporar plugins, ¿no es cierto? Y estos plugins, algunos son gratuitos, colocan herramientas que hacen que el trabajo sea mucho más proactivo. Entonces, vamos a ver cómo es este ejercicio, que es sencillito, ¿no? Vamos a irnos a archivo nuevo, ¿no es cierto? Y en nuevo vamos a crearnos un documento de tipo película y video. Si no tienen esta interfaz, de pronto algunos la tienen la interfaz en yo estoy en la versión del 2020. Creo que no cambia mucho entre la versión 2019 y 2018, pero en versiones anteriores ustedes estas categorías no las encuentran aquí. Estas categorías ustedes las van a encontrar dentro de una interfaz, ¿no es cierto?, que se abre, ¿no es cierto?, y tiene dos opciones. Una opción es esta, ¿no es cierto? Es un menú desplegable de tipo como esto, pero les da estas opciones y seleccionar esa opción, en cambio les da los formatos. Ya, yo voy a seleccionar un 1440 por 1080 con una resolución. Allí está, ¿no es cierto? La resolución es de 72. Ya saben que para video es más que suficiente una resolución de 72. Se les sube la resolución regularmente cuando ustedes van a trabajar para medios impresos, ¿no? Entonces vamos a poner crear. Vamos a aceptar. Aquí siempre sale este mensaje, no es de proporción de video. Ya, yo ya tengo aquí una línea de tiempo, pero si ustedes no la tienen, se pueden dirigir al menú superior a ventana, window, espacio de trabajo, workspace y tienen la categoría movimiento, animación o similares, ¿no es cierto? Si seleccionan esa, ya van a tener acceso a esta interfaz. Si es que ese no fuera el caso, no encontraran ninguna de ellas o estuviera desconfigurado, lo que pueden hacer es irse nuevamente al menú superior, ventana, y simplemente lo que hacen es sacar esta que dice línea de tiempo, ¿no es cierto? Selecciona la línea de tiempo, sale esto y básicamente lo que nosotros más necesitamos es la línea de tiempo, la barra de herramientas y las capas. Es básicamente lo más esencial para esto que vamos a trabajar. Ya, bien, entonces, como siguiente punto, vamos a crearnos una capita, ¿no es cierto? Aquí voy a dar clic y voy a crear una capa. Es importante que cada cosa vayamos haciendo en una capa distinta. Entonces, lo que vamos a hacer es la animación de un circulito. Nada más. Un circulito que llegue de un destino A hacia un destino B. Pero lógicamente el cómo nosotros vamos a hacerle que llegue de ese destino A hacia ese destino B es lo que va a marcar la diferencia. Ya, entonces voy a seleccionar aquí, ¿no es cierto?, la capa. Voy a crearme un elipse, para eso voy a sacar de aquí, ¿no es cierto?, para que se haga más rápido. Voy a sacar una herramienta marco elíptico, ¿no es cierto? Voy a trazarlo, ya saben que si mientras dan clic y arrastran, presionan shift, se hace más redondito. Ya, ahí está, ¿no es cierto? Voy a seleccionar el color con el que deseo que se genere. Ustedes pueden seleccionar el color que deseen. Yo voy a presionar este, ¿no es cierto? Hay algunos comandos que me sirven para rellenar a esta forma, pero para no complicarles mucho, voy a irme a presionar aquí G, ¿no es cierto? La tecla G me accede a las herramientas de pintar, ¿no es cierto?, de rellenar. En primera instancia, si es que tengo presionado el clic, van a encontrar el degradado. Me voy a la segunda que dice bote de pintura. Le selecciono, doy clic y le relleno. Ya. Ya saben que para deseleccionar presiono control D. Esta misma forma, y voy a irme a la herramienta de selección para no tener problemas, y esta misma forma como
me va a servir, ¿no es cierto? Como es la forma que se va a mover. Entonces ya no necesito estar creando mi otra capa y en esa capa estarle nuevamente generando. Lo que voy a hacer es simplemente duplicar esta capa. Para eso presiono control J, ¿no es cierto? Con control J lo que hago es duplicar esta capa. Entonces, con este contexto, lo que voy a hacer en este momento es dar clic, ¿no es cierto? Y arrastrarle hacia el destino final. O sea, va a ser del destino A hacia el destino B. Ya saben que si ustedes mientras arrastran presionan Shift, se va a arrastrar, ¿no es cierto? Rectito. Ya, entonces allí tengo el destino A hacia y el destino B. Acuérdense de lo que les enseñé la anterior parte, ¿no es cierto?, de los principios de animación. El principio de animación que se denominaba acción directa y pose a pose, que era el que de pronto les decía que pueden tener un poquito más de dudas, ¿no es cierto? Pero aquí creo que con esto le vamos a entender mejor. Ya, verá. Entonces, en este caso, la acción directa, ¿no es cierto?, serían estos dos. A veces necesitamos tres puntos, ¿no es cierto?, tres fotogramas clave que sería la acción directa para entender, ¿no es cierto?, cuál sería el contexto de los puntos principales de nuestra animación. Como en este caso es un proceso de traslación, como les digo, de un destino A hacia un destino B, yo creo que con estos es más que suficiente. Este de pronto, si le muevo un poquito más hacia la izquierda para que tenga más espacio, creo que allí estamos mejor. Bien, ahora, ¿cómo nosotros le trasladamos esto a la animación? Que es el siguiente paso. Lo que tenemos que tomar en consideración en primera instancia es esto, ¿no es cierto? Que es crear una línea de tiempo en video. Si es que yo doy clic aquí, ¿no es cierto? En la línea de tiempo tenemos dos opciones. Esta que dice crear línea de tiempo en video y esta segunda que dice crear animación de cuadros. Si yo doy clic en la primera que dice crear línea de tiempo de video, o creo que está en inglés como Create Timeline video, for Video, ¿no es cierto? Entonces le doy clic y ya se me crea esto. Si es que se les crea de esta manera es lo correcto. Si es que ustedes seleccionan, desdice, ¿no? Control Z. Si es que ustedes seleccionan la segunda y dan clic allí y se les genera de esta forma la línea de tiempo, van a tener problema. Voy a deshacer nuevamente y voy a seleccionarme, voy a quedarme con la primera opción. Doy clic y esta es la forma que necesito. Bien, ahora, segundo paso. No lo hagan esto que voy a crearme un nuevo documento, pero solo para explicarles un contexto. Verán, les explico, chicos. Si es que yo voy a animar, acuérdense lo que les decía, ¿no? A ver, voy a poner esto en una pantalla más completa para que vean bien. A ver, ahí estoy, ahí voy a dibujar, ¿no es cierto? Y ahí creo que tengo el espacio para explicarles. Verán, chicos, como yo les había explicado en anteriores ocasiones, para que nosotros tengamos una animación fluida, el tiempo estándar de la línea de tiempo, ¿no es cierto?, en un segundo de animación es que ustedes tengan 24 cuadros o fotogramas por segundo, ¿no es cierto? Esto es el tiempo estándar. Sin embargo, las técnicas de animación me permiten que yo no anime a 24 fotogramas por segundo. Simplemente lo que hago es configurar la línea de tiempo para que reproduzca, ¿no es cierto?, se configure para 24 fotogramas por segundo. Ya me van a entender mejor a lo que me refiero. Básicamente, en animación lo que se realiza, lo que se hace es animar de tres maneras. Animar a unos, a dos y a tres. Esta es la forma en la cual se anima. Siendo que cada una de ellas, ¿no es cierto?, sirve para diferentes cosas. En donde animar a unos se refiere que allí sí yo voy a dibujar o generar 24 fotogramas por segundo, ¿no es cierto? O sea, voy a tener 24 imágenes que van a constituir un movimiento o una ilusión de movimiento de un segundo. Sin embargo, esta segunda forma de animar, que se denomina animar a dos, es la forma más habitual de animar, que se refiere a que yo dibujo 12 fotogramas por segundo. ¿Sí? Ya, ahora, la tercera forma que ya es un poquito más compleja, esto sí se refiere, esto sí considero que
se debe tener más práctica para poder animar de esta tercera manera, se refiere a que yo tengo que generar 8 fotogramas por segundo, o sea, únicamente dibujo 8 cuadros, ¿no es cierto?, para tener un segundo. Entonces, estas son las formas de animar. Como les digo, esta es la forma en la cual nosotros configuramos la línea de tiempo, pero estos son los cuadros que voy a tener por segundo, ¿no es cierto? Entonces, esta es la forma en la cual nosotros vamos a configurar nuestra línea de tiempo para que generemos la animación. Vamos a ver cómo se trabaja entonces esto. Ya, a ver, entonces, en este caso, ¿no es cierto? Yo ya he configurado mi línea de tiempo. Voy a irme a esta parte, ¿no es cierto? Que tengo este menú emergente. Le doy clic, ¿no es cierto? Y aquí tenemos esta opción que dice establecer velocidad de fotogramas clave de la línea de tiempo. Ya, ustedes la encuentran, ¿no es cierto?, en la misma ubicación si es que tienen en inglés el programa. Ya, el momento que ustedes dan clic en esta opción, aquí les va a decir velocidad de fotogramas de la línea de tiempo. Y aquí está lo que les decía. Aquí es la configuración que nosotros le damos a nuestro entorno. Entonces, frecuencia de imagen, nosotros le vamos a decir 29.97 es para un formato NTSC de video. Eso ya les deben explicar mejor en video. A mí lo que me interesa es que nosotros seleccionemos esta, que dice 24. Ya, el momento que nosotros seleccionemos, presionamos aceptar y tenemos, ¿no es cierto?, como que se reduce el campo de reproducción. Chicos, por un acaso, estos pasos que les estoy indicando en este momento tienen que irlos siguiendo de la misma manera, o sea, secuencialmente. Si es que ustedes van haciendo los pasos en desorden, van a tener problemas. Entonces, acuérdense, lo primero, ¿no es cierto?, crear la línea de tiempo, ¿no es cierto? Segundo, definir la velocidad de fotogramas de la línea de tiempo. Tercero, lo que vamos a hacer aquí, me voy a dar clic, ¿no es cierto? Voy a sacar nuevamente este menú emergente y ahora voy a decir, convertir fotogramas, dice. Eh, crear fotogramas a partir de clips, o debe estar en inglés create frames from clips, algo así debe estar, ¿ya? Entonces voy a dar clic, ¿no es cierto?, en esta categoría. Y fíjense, ahora se ha reducido, ¿no es cierto?, el tiempo de cada una de las imágenes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en el momento, ¿no es cierto?, ahora sí tenemos una animación, ¿no es cierto? Creo que esta es animación a unos, o sea, lo que les decía, ¿no es cierto? Está configurado ahora para que tengamos 24 fotogramas por segundo. Eso es lo que hicimos hasta el momento. Luego le podemos cambiar ese tiempo. Ya. Tercer punto, súper importante, ¿no es cierto? Vamos a seleccionar estos dos elementos. Acuérdense que al principio lo que hice es así mismo seleccionar estos dos elementos. Le omití el fondo porque eso necesito que tenga un tiempo general. Selecciono estos dos y vamos a dar clic en este menú emergente en cualquiera de las dos capas. No hay ningún problema. Vamos a dar clic en este menú emergente y allí dice nuevo grupo de videos a partir de clips. Ya. New Group Video from Clips debe estar en inglés, ¿no es cierto? Entonces, fijarás en lo que va a pasar. Van a pasar dos cosas. Primero, doy clic. Se colocan, ¿no es cierto? Y esto nos ayuda, ¿no es cierto?, a tener un entorno más cómodo para trabajar. Se nos colocan las dos capas en una misma línea, ¿no es cierto?, en un mismo rango. Eso es lo uno que pasó. Y lo segundo, fíjense en que ahora se han agrupado las capas, pero no es el mismo grupo que habíamos visto anteriormente. Si ustedes se dan dan cuenta en el icono, es como una claquetita, ¿no es cierto? Esta claquetita me quiere decir que es un grupo de videos. Ahora, si es que yo doy clic, vamos a ver ya de cierta manera movimiento, ¿no es cierto? Entonces, mire, doy clic y presiono play, entonces estoy viendo, ¿no es cierto?, que se está realizando ya el proceso de traslación. Es una ilusión visual. Fíjense, chicos, otra cosa. Verán, aquí, para que ustedes puedan analizarle de una mejor manera, yo les recomiendo que activen esto que está al ladito de esta bocina. En este engrane ustedes tienen una opción que le pueden activar, que dice reproducir indefinidamente, o aquí en inglés creo que lo encuentran como loop. Vamos a activarle
Y si presiono play, miren, ahora se está reproduciendo, ¿no es cierto?, indefinidamente. ¿Ya? Entonces, de esta manera nosotros tenemos la primera parte. Perdón, un momentito, le pausé al video porque se colgó momentáneamente el programa, entonces lo que hice es guardarle. De hecho, le recomiendo que le guarden, no por obvias circunstancias, a pesar de que el ejercicio no es que pese demasiado. Ya, siguiente punto. Una vez que nosotros ya hemos hecho esto, obviamente lo que está pasando es un proceso de traslación. Se ve así, ¿no es cierto? Esto porque se ve básicamente así, es porque el elemento se está moviendo muy rápido, ¿no es cierto? En este caso lo que estamos haciendo es una animación a unos, o sea, reiterando, ¿no es cierto? Lo que habíamos visto, está configurado esto para que cuando llegue al segundo de animación se puedan cubrir como 24 cuadros de animación. Ya, entonces, lo siguiente que vamos a hacer en este momento es rellenar, ¿no es cierto?, la animación. En primera instancia, ¿verdad?, para ir creando cuadros. Lo que voy a hacer en este caso, asimismo, ¿no es cierto?, para no demorarnos mucho, es duplicar la capa, ¿no es cierto? Entonces simplemente lo que hago es presionar Control J, ¿no es cierto? En este caso lo que estoy haciendo es duplicarle la capa inicial, o sea, esta, no la de atrás, voy a presionar Control J, le he duplicado. Aquí cuando ustedes duplican un elemento, el único inconveniente es que tienen que volverle a cerrar el tiempo. A ver, le voy a crear nuevamente porque se me cerró. Control J. ¿Ya? Entonces lo que tienen que hacer en este momento es irse desde el bordecito y desde el bordecito le arrastran, ¿no? Le arrastran hasta cuando ya no dé más. Entonces de allí se dan cuenta que están animando al mismo tiempo. Ya, como he duplicado esto, ¿no es cierto? Este siguiente cuadro es el que le voy a poner al ladito. Acuérdense del siguiente principio que habíamos visto. El principio de entradas lentas y salidas lentas. Entonces, para tener una entrada lenta, ¿no es cierto? Lo que tengo que hacer es la siguiente capa, ¿no es cierto? Que le pongo al ladito, tengo que irles poniendo en lo posible bien pegaditos, ¿no es cierto? Los elementos, bien pegaditos. Y a medida que vaya pasando el tiempo les voy separando más. Entonces allí va a dar la ilusión de que va moviéndose de a poquito, ¿no es cierto? Y cada vez va teniendo una velocidad más rápida. Para que ustedes vean mejor las cosas, voy nuevamente a regresar a la flecha de selección. Lo que les recomiendo es que activen una opcioncita que se llama papel cebolla, o en inglés la encuentran como Onion Skin. En este mismo menú emergente, si ustedes dan clic, van a encontrar esta opción que dice activar papel cebolla. Ya, fíjense, el papel cebolla ahora lo que me está enseñando es este fotograma, ¿no es cierto?, un poquito más opaco. Básicamente lo que me hace el papel cebolla es indicarme, ¿no es cierto?, qué está antes y qué está después. Aquí obviamente no me enseña nada, es porque la segunda capa está todavía en el mismo sitio. Pero fíjense lo que pasa. Si es que yo ahora le muevo, ¿no es cierto?, a esta segunda capa, estoy sobre la segunda capa. Es importante hacer esto, que pasen el cursor acá y el cabezal de tiempo que esté sobre el rango del segundo elemento o el elemento que quieren mover, y le muevo, ¿no es cierto? Le voy a mover un poquito más acá. Fíjense, y muevo un poquito allí, ya se está viendo el papel cebolla. Ya, ahora le voy a ir, ¿no es cierto? Le voy a mover, le voy a decir que se mueva un poquito más al lado. Ya, nada más. Lo siguiente que voy a hacer es Lo siguiente que voy a hacer en este momento es duplicar, control J. Creo que es mejor así. Le voy a reducir el tiempo a esto. Y el tercer elemento, ¿no es cierto?, que es este, le voy a mandar más al ladito. Y entonces le mando más al ladito. Muevo un poquito el cabezal de tiempo para que me deje ver el fotograma anterior. A veces esto pasa dependiendo la tarjeta gráfica que tengan, ¿no? Pero en este caso, este le voy a separar un poquito más del anterior. Ya, entonces, miren, este estaba al inicio, este estaba muy pegadito, ¿no es cierto? Este se separa más. A ver, este le voy a pegar un poquito más, parece. Parece que se me movió.
Ya, eso. Este está más separado. Le voy a duplicar nuevamente este. Control J. Le voy a reducir el tiempo. Ya, le voy a reducir el tiempo. Ya, muevo un poquito el cabezal para no tener problemas. Y este sí, le separo más, ¿no? Este le separo más. Vamos a mover esto para ver cómo está quedando. Le voy separando un poquito más, ¿ya? Y la siguiente sí le voy a duplicar y le voy a hacer ya completamente separado. Y vamos a ver el primer proceso, ¿no es cierto? Cómo está quedando esto. Ya, a ver, entonces, este le duplico. Le cierro el tiempo. Ya vamos a ver cómo está esto. Le voy a mover más al lado, ¿no es cierto? Le voy a distanciar ahora sí bastante. Muevo el cabezal de tiempo para ver cómo está. Este sí le distancio bastante. Ya, este sí que quede completamente separado. Vamos a ver cómo está quedando esto. Si presiono play, mire, se ve, ¿no es cierto?, ya mucho más atractivo. Lógicamente, ustedes aquí van a tener un inconveniente. Yo lo que les recomiendo es que cuando vayan a querer ver el resultado final, cómo está quedando las cosas, deshabiliten el papel cebolla, porque este papel cebolla no les está dejando ver realmente lo que está pasando, les va a dar una ilusión de lo que pasa. Entonces lo que hago es deshabilitar el papel cebolla momentáneamente y voy a ver qué es lo que está pasando. Ya, allí sí veo las cosas de una manera más evidente, ¿no es cierto? Y se ve ya algo mucho más certero. Ahora verán, ¿qué es lo que me está pasando en este momento? La animación todavía no llega a ser muy orgánica. Y el motivo es porque tengo que recurrir al siguiente principio de animación, que acuérdense que era el de aplastar y estirar. Y teníamos el otro principio también de animación que se definía como exageración. Entonces aquí se van a mezclar los dos. A medida que el elemento se vaya separando, le vamos a hacer que se vaya estirando un poquito, ¿no? Entonces, yo me voy acá, ¿no es cierto? Voy a seleccionar la capa. Nuevamente voy a habilitar el papel cebolla. Y vamos a presionar control T. Control y la tecla T. El momento que vamos a presionar la control T, ¿no es cierto? Lo que me va a permitir este elemento es estirar, ¿no es cierto? En esta versión, lo que está pasando es que aquí yo tengo esta cadenita, ¿no es cierto?, que me está anclando. El problema es que si yo le tengo habilitada el momento que yo mueva, ¿no es cierto?, y escale el elemento, lo que va a pasar es que se me escala proporcionalmente. Pero voy a desactivarle, ¿no es cierto?, para que me deje hacer un escalado más libre. Entonces, ahí está, ¿no es cierto? Le voy a ir estirando, ¿no es cierto?, pero le voy a hacer que se estire de a poquito. No que se vaya exagerando de una, sino paulatinamente que se vaya estirando. A ver, viene acá. Entonces acá nuevamente control T. Le voy a hacer que se estire un poquito más. De pronto también le voy a mover más. ¿No es cierto? Que se vaya separando. Fíjense, le voy haciendo que cada vez se estire más el elemento. Aquí nuevamente lo hago. Le hago que se estire más. ¿Ya? Y igual, ¿no es cierto? De igual manera, ¿no es cierto? Que se separe más. Le voy a hacer aquí también. De la misma manera, control T. Y aquí es que se estire mucho, ¿no es cierto? Entonces aquí como se estiró mucho, que se vaya separando. Vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Voy a desactivar el papel cebolla, voy a guardar y vamos a ver qué está pasando. Miren, allí se ve, ¿no es cierto?, las cosas un poquito más orgánicas, ¿no es cierto? Ya se va viendo algo mucho más atractivo. Bien, vamos a los siguientes puntos, vamos a seguir animando. En este caso, en el intermedio, ¿no es cierto? En el tiempo intermedio, lo que tengo que hacer es que en lo posible, ¿no es cierto?, al centro llegue nuevamente a la forma original.
Luego de que llegue a la forma original, en cambio, al final lo que tengo que hacer es el proceso inverso, ¿no es cierto? Ya no tengo que hacer que se estire, sino ya lo que tengo que hacer en este momento es que se vaya encogiendo el elemento. Entonces, vamos acá, ¿no es cierto? Tenemos el último elemento, ¿no es cierto? Vamos a duplicarle, control J. Y ahora, ¿no es cierto? Le voy haciendo que a medida, ¿no es cierto?, que se vaya moviendo, vaya llegando a una velocidad, a una forma más regular, ¿no es cierto? Nuevamente, o sea, que regrese a hacer el elipse que era en un inicio. Entonces, ¿no es cierto? Estábamos acá, viene acá, ya, control T, le voy a habilitarle nuevamente el papel cebolla. Perdón, el papel cebolla no se activa si es que esto está con control T y enter. En este momento voy a habilitar el papel cebolla. Control T, ahora sí. Y le voy a hacer que ahora sí vaya llegando, ¿no es cierto?, a una forma regular, pero lógicamente también que siga moviéndose, ¿no es cierto? Entonces le vamos a hacer que venga acá, ¿ya? Nuevamente duplico, control J. Le reduzco, ¿no es cierto?, el tiempo. Vamos a presionar control T, le vamos a mover, ¿ya? Un poquito, ¿no es cierto?, más. Y en el siguiente cuadro le vamos a hacer que llegue a la misma forma que tenía en un inicio. Ya, control J nuevamente, duplicamos. Vamos a reducir el tiempo. Estiramos, ¿no es cierto?, control T. Y aquí le voy a hacer que regrese a la misma forma que tenía en un inicio. ¿Ya? Entonces, vamos viendo cómo están quedando las cosas. Vamos a deshabilitar el papel cebolla. Y voy a poner play. Y veamos qué es lo que está pasando. Miren, ya se ve mucho más atractivo, ¿no es cierto? Esto se va viendo mucho mejor. Me disculpan si es que en algún momento se va pausando, pero parece que mi software que está recién instalando no está soportando bien la tarjeta gráfica. Ya para los otros ejercicios le voy a bajar la versión mejor. Bien, allí está procesándola, ¿no es cierto? Y se ve mucho mejor, ¿sí? Ahora, vamos al siguiente caso. Vamos a hacer que ahora llegue, ¿no es cierto?, llegue al final, ¿no es cierto? Y para eso, ¿no es cierto?, vamos a hacer que el elemento, antes de llegar a su forma original, se vaya aplastando, en cambio, ¿no es cierto? Y vaya aplastando y luego vaya llegando a la forma original. Entonces, para eso también necesito regresar a un recurso de, eh, como es salida lenta, voy a duplicarle nuevamente la forma, seguimos duplicándola. Vamos a reducirle el tiempo a sí mismo, ¿no es cierto? Ya, control T, perdón, enter. Voy a primero habilitar el papel cebolla, control T. Voy a moverle, ¿no es cierto? Y ahora, ¿no es cierto?, lo que voy haciendo es encogerle, ¿sí? Ya vamos encogiéndole, vamos poniendo en. Y vamos a hacer el proceso contrario del inicio, ¿no es cierto? Al inicio se iba separando la forma. Aquí en cambio lo que va a hacer es como que se van a ir uniendo las formas. Entonces digamos que aquí está muy separado. Y a medida, ¿no es cierto?, que va llegando al punto de destino, se va a ir pegando cada vez más. Ya, a ver, le vamos a poner un poquito más acá porque si no, de pronto no se va a ver bien. Ya, allí le vamos a siguiente cuadro, le voy a duplicar, control J. Vamos a reducirle el tiempo. Así mismo. Ya. Control T, ¿no es cierto? Vamos a moverle, ¿no es cierto? Y cada vez se va pegando más. Ya. Entonces, igual aquí cada vez se va encogiendo más, ¿verdad? Pero se van pegando más las formas. A ver, este de pronto le muevo un poquito más acá.
¿Ya? Le vamos a hacer nuevamente, vamos a duplicarle, control J. Vamos a cerrarle este tiempo. Y aquí, a ver, aquí le selecciono la forma. Y aquí le vamos a hacer muy encogido. Pero fíjense, ya está muy pegado, ¿no es cierto? Ya. Entonces, aquí, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer, a ver, vamos a moverle los cuadros, ¿no es cierto? Porque si no se va a ver un poquito raro. Este cuadro le voy a poner como que esté al final, ¿no es cierto? De todo, porque obviamente es la forma final, ¿ya? Entonces le voy a poner este acá, ¿no es cierto? Este también le vamos a poner como que sea el destino, le vamos a poner un poquito más acá. A ver, le vamos a poner un poquito más acá. Ya, muy pegadito. Este siguiente, asimismo le vamos a poner más acá, un poquito más despegado. Y que llegue, ¿no es cierto?, a la forma. Ya, entonces, a ver, parece que se movieron un poquito. No tienen que estar desfasados, ¿no? No tienen que estar desfasados del tiempo final. Es acá el movimiento y esto me está pasando porque se está deshabilitando a cada rato el papel cebolla. Entonces este es acá, ya, este es, le voy a aumentar un poquito el zoom, este es acá, le muevo un poquito el papel cebolla para ver que esté en la posición que debería estar, ya, este es acá. Voy a moverle. Y este último, ¿no es cierto?, debería ser acá. Voy a moverle el cabezal de tiempo a sí mismo. Ya, y este debería ser acá. Vamos a ver cómo está generándose la animación. ¿No es cierto? Voy a poner control S y vamos a reproducir. Exacto, ¿no es cierto? Fíjense, entonces allí se ve mucho más orgánica la animación, ¿no es cierto? Utilizando esos principios, voy a desactivar el papel cebolla para ver qué tal está. Entonces me voy acá, ¿no es cierto? Deshabilito papel cebolla, voy a guardar y voy a ver. Miren, entonces allí se ve un movimiento mucho más real, ¿no es cierto? Mucho más dinámico. Fíjense en el aplastar y estirar. Voy a dejarle un ratito, ¿no es cierto? Es recomendable a veces dejarle el último fotograma con un poquito más de tiempo para que nos deje ver cómo está quedando el resultado final, ¿no es cierto? Entonces allí le voy a mover este, ¿no es cierto? El último fotograma le voy a estirar hasta el último y vamos a poner play. Miren, entonces allí se ve mucho mejor, ¿no es cierto? Mucho mejor el accionar. Ya. Em, Verán chicos, fíjense que esto, ¿no es cierto?, se ve bastante bien, ¿no es cierto?, llega al final, ¿no es cierto?, se está viendo una salida lenta bastante buena, pero de pronto lo que me está faltando es un efecto de rebote, ¿no es cierto?, que ese rebote, acuérdense que era la superposición de movimiento. Ese rebote de pronto me va a quedar bien, ¿no es cierto?, duplicando un poquito las acciones finales, ¿no es cierto? O sea, nuevamente haciéndole que se encoja un poquito y regrese a la forma inicial. Entonces voy a regresarle un poquito esto, ¿no es cierto? Voy a regresarle a que tenga el mismo tiempo. Vamos a ampliarle la línea de tiempo. Después de este, ¿no es cierto? Después de este último fotograma, voy a duplicarle este último fotograma a sí mismo. Voy a reducirle el tiempo a sí mismo. A ver, se me fue para acá. Ya voy a reducirle, ¿no es cierto? Le he reducido el tiempo. Ya. Y este último fotograma voy nuevamente a habilitar el papel cebolla. Voy a presionar control T y le voy a encoger un poquito, ¿no es cierto? Nuevamente. Ya. No, pero perdón, no es este, sino el antepenúltimo fotograma. Este le voy a encoger un poquito. A ver, llega este. No, este sería, sí, el último fotograma, perdón.
sería el último fotograma, le encojo, ¿no es cierto? Y le hacemos nuevamente control J y nuevamente el último fotograma, ahora sí que regrese a la posición original. Ya, entonces le voy a reducir nuevamente el tiempo. Vamos a ampliarle. Ya, y este le regreso a la posición habitual. Vamos a ver qué tal está quedando allí. Voy a guardar, voy a deshabilitar el papel cebolla y veamos qué pasó con el proceso de la superposición. Perfecto, ¿no es cierto? Se ve mucho mejor. Le voy a ampliar este último fotograma el tiempo para ver qué tal está quedando. Y perfecto, ¿no es cierto? Se ve una relación de rebote que se ve mucho más atractivo. Ya, ahora verán chicos. Esto que nosotros hemos hecho en este momento, ¿no es cierto? Es una animación en unos, ¿no es cierto? Vamos a analizarle cómo se ve a dos. Acuérdense, a unos se veía esto a 24 fotogramas por segundo. Si es que yo le aumento, ¿no es cierto? A 2, entonces vamos a tener 12 fotogramas por segundo. De pronto se va a ver mejor. Es la forma más habitual de nosotros poder animar. Para hacer eso es tan sencillo como lo siguiente. Ya hemos hecho el trabajo más largo. Simplemente lo que hago es dar clic, esto, ¿no es cierto? Y le arrastro un tiempo, ¿no es cierto? O sea, si se dan cuenta que el momento que arrastro es como que se ancla el movimiento. Le arrastro un pasito, doy clic y les voy arrastrando un pasito y se va extendiendo. Chicos, si es que ustedes instalan los plugins, ¿no es cierto? Que yo les decía, esto es lo que nos facilita, que ustedes puedan seleccionar todos los fotogramas íntegramente y ya todos los fotogramas darles el tiempo, ¿no? Entonces ya les voy a buscar las descripciones, ¿no es cierto?, de estos plugins que pueden ser muy prácticos. Ya, ahora ya les he puesto a 2, ¿no es cierto? Y voy a reproducir. Mire, allí se ve un poquito más, se ve más atractiva, ¿no es cierto?, la animación. Mire, allí de pronto es la forma, ¿no es cierto?, en la cual nosotros podemos animar de una manera más pertinente. Lógicamente se va viendo más lento el tiempo, ¿no es cierto? Pero sí se aprecia de mejor manera la animación, se está apreciando de mejor manera el aplastar y estirar, ¿no es cierto? Se está viendo de mejor manera la anticipación y todo ello. Entonces, chicos, este ejercicio, por favor, necesito que ustedes lo terminen haciendo, ¿no es cierto? Y lo suban el resultado al aula virtual. Ya con esto yo creo que ustedes estarían listos para la práctica fuerte, ¿no es cierto? Que sería la animación, ¿no es cierto? Del personaje que ya les indico en las próximas clases.